Buenos días, vecinos y vecinas de Peñaflor. Buenos días a todos los integrantes de las comunidades escolares de las escuelas, jardines y liceos municipales de Peñaflor. Hoy día, el segmento de educación del Departamento de Educación y de todos sus establecimientos educacionales han preparado algo especial para ustedes, que es recrear la escuela de ayer. Esto ha sido preparado por la Escuela 664 de Mayoco con mucho cariño porque han escarbado en su historia, han escarbado en sus recuerdos, han recogido muchos testimonios y además nos han traído hoy día a este estudio muchos tesoros que ellos guardan en sus aulas y en sus oficinas. Quiero decirles que hoy día nos acompaña la señora Pamela Ramírez, jefa técnica del establecimiento, junto a la profesora apoderada y exalumna de la escuela, la señora Marcela Vargas. Esta iniciativa de revivir la escuela de ayer ha sido fuertemente impulsada por la administración del alcalde Mesa, que desde que inicia su periodo ha puesto especial atención en recuperar la cultura y el patrimonio de la comuna. Por eso, en el año 2018, esta escuela levantó una espectacular puesta en escena de un museo de la educación. Hoy día, en tiempos de pandemia, de cuarentena preventiva, no pudimos hacer este museo de la educación en la escuela, por lo cual los docentes y equipo directivo decidieron traerlas para acá a este estudio. Por lo tanto, el tema de hoy es sumamente importante para poder entender cómo nacieron, cómo se desarrollan y cómo son hoy día las escuelas públicas de Peñaflor. Y para eso queremos contarles que la política educativa de Peñaflor se inserta dentro de lo que ha sido el desarrollo histórico de la educación en Chile. Y ustedes pueden ver en la imagen una pequeña síntesis de algunos antecedentes importantes respecto a cómo se fueron configurando nuestras escuelas, jardines y liceos. Ya hacia el 1810 surge, ¿no es cierto?, la iniciativa de contar con una propuesta de educación pública que, fíjense ustedes, fue propuesta a la primera Junta de Gobierno allá en el año 2010. Producto de eso empiezan a conformarse proyectos emblemáticos de nuestro país, como fue la creación del Instituto Nacional o la fundación de la Universidad de Chile, y también, muy importante, la formación de nuestros futuros docentes. Por eso es muy importante recordar que junto con la necesidad de educar a los niños y niñas y jóvenes del país y de democratizar, de poder garantizar desde el Estado el derecho a la educación, también se necesitaban personas, profesores, preceptores en esa fecha que pudieran educarlos. Así que durante el siglo XIX tenemos estas tres grandes iniciativas, que fue, ¿no es cierto?, la creación de proyectos formativos, la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, que dice que es deber del Estado educar a los niños, y algo muy importante para quienes estamos en educación y que hemos puesto especial atención a las brechas de género, recordar que en el año 1877 el decreto Amunátegui permite el ingreso femenino a la educación superior. Algo que hoy día nos parece, ¿no es cierto?, bastante normal, pero recordarán ustedes que en esa época las mujeres ni siquiera tenían derecho a voto. Ya el siglo XX nos pilla de otra manera, ¿no es cierto?, con una visión de mayor desarrollo del país, y se promulga en 1920 la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que decía que los niños y jóvenes, porque era entre 7 y 13 años, podían, ¿no es cierto?, debían asistir a la escuela. Esto generó una gran revolución y una gran... muchas personas apoyaban mucho esta iniciativa, pero otras querían y la consideraban algo que era nefasto para la economía,
¿Por qué? Porque los niños y niñas eran mano de obra gratuita. Entonces la familia tenía, ¿no es cierto?, el dilema interno de mandar el niño a la escuela y quedarse sin un ingreso, sin una mano de obra. Pero el proceso fue avanzando y en este periodo, entre 1910 y 1950, surgen muchas escuelas en todo el país y también en nuestra comuna de Peñaflor, que en ese tiempo pertenecía al territorio de Victoria. Y específicamente me detengo en esta fecha porque hoy día ustedes verán un registro escolar de 1915, de la que hoy conocemos como la Escuela Mayoco, pero que tiene su origen en ese periodo. El siglo XX avanza la idea del progreso, ¿no es cierto? Y en 1965 se produce, ¿no es cierto?, una reforma importante al sistema educativo, en donde se crea, ¿no es cierto?, dejan de existir las humanidades y se crean los séptimos y octavos básicos, y también se perfila la educación media. Sin embargo, es solo hasta el 1203, ahí me salto un poquito la cronología, en donde en el gobierno de don Ricardo Lagos se establece los 12 años de escolaridad obligatoria, es decir, desde primero básico hasta cuarto medio. Importantísimo en este desarrollo de la educación pública en Chile es, ¿no es cierto?, el proceso de municipalización que se da en 1981, donde principalmente se descentraliza desde el Ministerio de Educación, desde el Estado, la educación, y se traspasa a los municipios. Y así, en la medida en que los establecimientos públicos se fueron, ¿no es cierto?, administrando por los municipios, por las comunas, también empieza un proceso paralelo importante de expansión, de creaciones de proyectos educativos particulares subvencionados, en el sentido de que un aporte de financiamiento de estos proyectos es del Estado, administrado por un privado. A los albores al término del gobierno militar, un día antes, ¿no es cierto?, que termine ese periodo de la historia nuestra, se dicta la Ley Orgánica Constitucional Educacional, la famosa LOCE, que establece toda una estructura de funcionamiento, administración en el sistema educativo y que, como digo, marca esta idea de que el mercado puede equilibrar la demanda y la oferta, y por lo tanto, en el supuesto y en el principio de que todos los ciudadanos vecinos están bien informados, que todos pueden elegir, se da un fuerte impulso a la educación privada. Sin embargo, la historia nos demuestra que ese sistema no fue el mejor, porque efectivamente no se pudo garantizar un derecho a una educación de calidad a todos los niños y niñas, y también producto de la investigación en educación del movimiento social, la famosa LOCE es reemplazada por la Ley General de Educación, que diseña una nueva estructura. Y un elemento importante que se desprende de la Ley General de Educación fueron los nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación, que son aplicables a todas las escuelas, liceos y jardines, independiente de a quienes le pertenezcan o administran. Un punto importante en esta trayectoria que estoy diciendo muy resumidamente fue que se dictó la Ley de Inclusión. La Ley de Inclusión, que fue un pilar fundamental en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, tenía tres grandes propósitos. Sacar el lucro en educación, es decir, que no se podían sacar las ganancias excedentes del sistema para quienes fueran los dueños de los proyectos educativos. También establece un fin progresivo al copago, porque a medida que aumenta la subvención estatal, disminuye el aporte que hacen los
apoderados en las escuelas subvencionadas, y también regula la admisión escolar en el sentido es que ya no puede haber una discriminación arbitraria al momento, ¿no es cierto?, de postular a un estudiante a los establecimientos que reciben subvención del Estado. Al día de hoy, en el 2017, también conviven estos dos procesos. Por una parte, la existencia de los sistemas privados con proyectos educativos propios y que responden a las necesidades y demandas de los apoderados, pero también en paralelo, el año 2017 se crea el nuevo sistema de educación pública que crea los servicios locales de educación y que son instituciones que administran en las escuelas exmunicipales, porque vuelven, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación a través de estas instituciones. Al día de hoy tenemos 7 servicios locales de educación que están funcionando en el territorio nacional y se espera que hacia el 2025 todas las escuelas vuelvan, ¿no es cierto?, al ministerio a través de los servicios locales. La buena noticia es que en el caso de Peñaflor todavía no estamos considerados en este nuevo traspaso porque esta administración tiene una intención y acciones muy claras de fortalecimiento de la educación pública, porque todos los niños tienen derecho a una educación y a un aprendizaje de calidad. Por este motivo, hoy día les queremos mostrar esta escuela de ayer, queremos mostrar cómo hemos ido evolucionando y queremos decirle que para todos nosotros, todos que somos docentes, todos los que somos asistentes de la educación y trabajamos en el sistema escolar de Peñaflor, hemos preparado esta presentación con mucho cariño para todos ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, subdirectora. Buenas tardes, señora directora. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Miren, hoy día queremos recordar nuestra escuela, ¿ya? Nuestra escuela, que tenemos un registro desde 1915. Nuestra escuela Mayoco, en su inicio, se llamaba Escuela Pública Mixta número 53. Esta escuela estaba a cargo de la señora Lucrecia Esteves y solo tenía 2 profesores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había 2 cursos y esos cursos tenían 44 mujeres. ¿Ya? Los quiero invitar a que apreciemos en este momento el registro escolar que data de esta fecha, del 1915. Y nuestra escuela pertenecía al departamento La Victoria, provincia de Santiago. ¿Bien? Luego, en el año 1924, la escuela pasó a llamar Escuela de Niñas número 53. La directora a cargo era Lidia Pozo y la cantidad de profesoras que habían eran de 3 y una cantidad de 183 mujeres. Se había incrementado la matrícula. ¿Bien? Por lo tanto, les quisiera contar, además, que en esta fecha las calificaciones de nuestras estudiantes eran desde 0 hasta 5, desde 0 hasta 5. Como ustedes pueden apreciar, 5 era distinguido y 0 era muy malo. ¿Ya? Bien, así que, pero ¿sabe, subdirectora? Hay algo que no me acuerdo. ¿Qué pasaba con mi contrato en esos años, en el 1923?
Bueno, señora directora, yo le voy a recordar. El contrato histórico de las maestras, que data del año 1923, era muy estricto. Fíjese usted que la persona que cumplía el cargo de docente en ese año debía de cumplir muy rigurosamente este contrato, o si no era sacada del colegio, porque tenía que tener una presencia intachable frente a los alumnos, ya que era un referente para ellos. Ella tenía que cumplir ciertas obligaciones. Primero que nada, no podía, tenía que ser soltera, no tener hijos. No podía hacer vida social en donde se involucrara con hombres. No podía maquillarse, teñirse el pelo, no beber, fumar, ni tampoco ir a heladerías en el centro de la ciudad. Y si ella quería salir, debía de pedir permiso al consejo, al presidente del consejo de delegados. Si él la autorizaba, ella podía salir, o si no, era imposible. Además, las ropas de ella debían de ser de colores sobrios. La falda no debía de llegar más arriba del tobillo. Además de cumplir esas obligaciones muy estrictas del contrato, también tenía obligaciones dentro del aula, que también estaban en el contrato y que si no eran cumplidas, también podía ser sacada de su labor. Primero que nada, ella tenía que por lo menos limpiar una vez al día la pizarra, fregar el piso de la sala una vez a la semana. Ella además debía de prender fuego y calentar el aula desde las 7 de la mañana hasta las 8 que ingresaban sus alumnos. Y olvidaba algo muy importante. Ella debía de estar durmiendo o en sus aposentos ya desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Si ella se encontraba fuera de ese horario, solo era justificable si tenía que ser con un motivo de una labor educativa. Así que imagínense, era bien estricto el contrato. Uy, sí, querida subdirectora, ahora lo recuerdo, ¿ya? Entonces, bueno, pero después de este recuerdo que me hiciste del contrato, quisiera también agregar las asignaturas que las estudiantes tenían que rendir, ¿ya? Las asignaturas consistían en literatura, lectura, lecciones objetivas, lecturas de recitación, aritmética, catecismo, doctrina cristiana, moral, canto, caligrafía, entre otras. Todas estas asignaturas son las que podían las estudiantes tomar y rendir en estos primeros años. Bien, ¿continuemos con la historia? Por supuesto. Bien. En el año 1932, nuestra escuela de niñas pasó a ser la número 253, ¿ya? Y en estos años había asumido la dirección la directora Isabel Narea, ¿ya? En esta época, Isabel tenía una cantidad aproximada de 6 profesoras y la matrícula había subido considerablemente a 226 mujeres. Bien, pero en esta época ya el cero no se utilizaba, ¿ya? El cero no se utilizaba. La escala de nota iba de 1 a 5, que quería decir malo a muy bueno, ¿ya? Pero bueno, en este tiempo sucedieron bastantes cosas, ¿cierto, querida subdirectora? Como algunos talleres que se brindaban. Sí, nuestras alumnas tenían el acceso a talleres de costura. La escuela contaba con máquinas de coser que las preparaba para
para tener un poco más de habilidades o que no fueran solamente las labores de la casa, porque como ya sabemos, el pueblo de Mayoco era un pueblo de agricultores y la mujer debiese estar a cargo de la casa, de los quehaceres del hogar y de sus hijos. Entonces, el colegio comenzó a entregar herramientas a estas alumnas, como talleres de costura, como ya explicábamos, teniendo una cantidad aproximada de 15 máquinas, talleres de tejido y talleres de bordado. Así logrando que ellas pudieran también desarrollarse en este oficio. Muy bien, exactamente. Por lo tanto, como se puede apreciar en este texto, existen los talleres de cestería también, taller de moda, taller de tejido, ¿ya? Y bueno, por supuesto, las supervisiones que teníamos en esa época eran muy destacadas. Nuestras alumnas se destacaban por las instrucciones que recibían de las profesoras. Bien, continuemos entonces. Ya en el año 1940 ya empezó a construirse nuestra escuela, ¿ya? Porque antiguamente, antes de eso, la escuela se encontraba en otro sector que es en Miraflores con Vicuña Maquena. Actualmente, ¿dónde está la Petrobras? Ahí estaba nuestra escuela. Pero luego se empezó a construir a cargo de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales a partir del 40 y se entrega en el año 43, donde la directora Isabel Narea, en conjunto con todas sus profesoras y con una matrícula de 298 estudiantes, se establecen en el lugar que hoy nos encontramos. ¿Cierto? Por supuesto. Muy bien. Por lo tanto, Isabel Narea continúa en nuestro establecimiento como directora, ¿ya? Y ya tenemos 14 profesores en nuestro establecimiento con 417 mujeres en 1955, ¿ya? Además, si ustedes aprecian en la fotografía de fondo, la directora en ese momento tenía que vivir en el establecimiento. Y acá hay registro de su dormitorio, donde uno de los tesoros apreciados es esta imagen de la Virgen y que ella tenía en su dormitorio. Señora directora, ¿recuerda usted que también, aparte de los talleres de lectura, en esos años nuestras niñas, alumnas, comenzaron a practicar el deporte? Ah, claro, sí, era uno de los sellos que en ese tiempo empezó a tomar mucha importancia. Sí, porque le abría las puertas para salir del lugar. Ellas formaron la rama de básquetbol, la rama femenina de básquetbol. Se destacaban mucho porque tenían muchas habilidades que ellas no sabían que la podían tener. Fue tanto el entusiasmo de las alumnas que ellas salieron a participar afuera del lugar de donde ellas vivían. Eso quiere decir que ellas iban a competir con colegios que estaban en Santiago. Y para eso recibían el apoyo de los profesores de las alumnas con las cuales ellas iban a competir, porque se quedaban en casas de ellos o de las alumnas contrincantes. Y ese era el procedimiento que tenían para que ellas pudieran ir a participar, siempre y cuando el padre lo autorizara. Porque usted sabe que en esos tiempos era el padre el que daba la autorización. La mamá no era mucho lo que aportaba en eso, porque él era el hombre de la casa. Pero era tanta la confianza que el papá o la familia tenía con sus profesores que accedían y estas niñas pudieron desarrollarse en la parte deportiva también.
Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar. Ya en 1978, la escuela básica pasó a ser la escuela básica número 3 y la empezó a dirigir la señora Hilda González. Pero antes que se nos olvide, recordemos que la directora que vivió en nuestro establecimiento estuvo 30 años en la dirección, ¿ya? Y Hilda González fue quien siguió este legado. Y bueno, los profesores que también trabajaban en esta escuela permanecían, eran 14, y acá la matrícula aumentó considerablemente a 912. Pero aquí hay un dato muy particular. En este año, en 1978, ya tenemos y entraron y hay registro de varones, 278 hombres y 634 mujeres en esta fecha, ¿ya? Sí, señora Pamela, señora directora. También tenemos que recordar a nuestros auditores que nos están mirando desde la pantalla que todo lo que tenemos nosotros acá presente es original del colegio. Son nuestras reliquias, nuestro patrimonio, y lo tenemos cuidando como un tesoro. También debo mencionar, como ya habíamos dicho, que en la escuela contaba con una rama de básquetbol de mujeres. Aquí en este año, en el 1978, como ustedes pueden ver y como lo dijo nuestra directora, se integraron los varones y ellos crearon la rama deportiva de fútbol y que hoy se mantiene hasta nuestros días, ¿verdad, señora directora? Claro que sí. Bien. Entonces, siguiendo con la historia, bueno, pero antes de seguir, recordemos algunas cosas, ¿ya? En esos tiempos, nuestros profesores utilizaban pizarrón y en esos pizarrones utilizaban tiza y algunos instrumentos como esto, que es un compás. Este compás es de madera, ¿ya? Y que en este sector se colocaba la tiza y se podía trabajar directamente en el pizarrón, ¿sí? También, señora directora, tenemos un recuerdo de una foto de aquellos años en donde aparece nuestra directora que estuvo más de 30 años en el establecimiento, ¿cierto? Aquí podemos ver que están la gran mayoría de los profesores. Podemos nombrar entre ellos la profesora Olga, que se encuentra aquí, que era educadora de párvulo, el profesor Palma, profesor de matemática, y la señorita Victoria, que era la profesora de historia y geografía. Aquí, bueno, son los que yo como exalumna recuerdo de ellos, por sus caras. Y este es uno de los recuerdos que nosotros tenemos y apreciamos en nuestro colegio. Bien, entonces, continuamos a la siguiente fecha, que es 1984. La escuela ya pasa a llamar Escuela Municipal Básica E664 y ya en estos tiempos pertenecemos al Departamento Provincial de Talagante. ¿Ya? La directora continúa, que es Hilda González, pero la cantidad de profesores aumenta a 27 y la cantidad de estudiantes a 853, donde permanecen a esta fecha 292 hombres y 561 mujeres. En las fotos se puede apreciar la entrada producto de la construcción del año 40 de nuestra escuela, ¿ya? Y en este año, en 1984, la directora, junto con sus estudiantes, también participaban de eventos deportivos, ¿sí? Sí, señora directora. Es muy grato recordar la gimnasiada, las competencias folclóricas que realizaban los alumnos. Para Mayoco, en esos años, era un evento social,
porque se reunían muchas familias a ver a sus hijos participar de estas diferentes actividades artísticas, además de los desfiles, que eran muy numerosos por la cantidad de alumnos que tenían los colegios. Claro. Entonces, si seguimos avanzando, la próxima directora que continúa nuestro legado es Mirna Bruna. Mirna Bruna fue la subdirectora de la directora Hilda, ¿ya? Y ella asumió como subdirectora. La cantidad de profesores también son 27 y la cantidad de estudiantes aumenta considerablemente a 1013 estudiantes. Señora directora, Dígame. tenemos que recordar también que la señora Hilda, la anterior directora, ella no vivió en el colegio. Ah, claro que Ella no. vivía acá en Peñaflor, Sí. pero la que vivía en el colegio era la señora Mirna, que lo hizo hasta un poco antes de retirarse del establecimiento. Podemos decir que ella era una persona muy alta, muy imponente en su carácter, muy estricta. Nada se hacía si ella no lo autorizaba, pero no por eso no dejaba de ser una persona amable a quien escuchaba a todos los que necesitaban de su ayuda. Bien. Tiene toda la razón. Bien. Queremos mostrarles algunos recuerdos de la escuela, algunas fotografías que evidencian todo lo que hemos contado con la subdirectora de nuestra escuela. Bueno, ahí pueden ver o visualizar algunos de los actos artísticos de los niños y ustedes pueden ver que eran numerosos. O sea, todo el pueblo mayoco estaba ahí presenciando a sus hijos en los bailes. Ahí también están los desfiles, también había una brigada en donde las niñas eran preparadas para brigadas de tránsito, en donde esperaban a los alumnos para el cruce de las calles que estaban cerca del establecimiento, y por supuesto el juramento a la bandera, que era algo muy típico de nuestro colegio. Bueno, ahí podemos ver acá en Peñaflor que también está la brigada estudiantil de niñas, los desfiles muy numerosos. Al costado izquierdo de la pantalla están las profesoras y la que apunta ahí en la esquina es la profesora Alicia Núñez, profesora antigua, ya jubilada, profesora de matemática de nuestra escuela por muchos años. Bueno, ahí pueden ver la cantidad de alumnos, párvulos, celebrando porque celebraban los cumpleaños de cada uno de sus compañeros. Arriba, donde está celebrándose la Navidad, está una ex educadora de párvulo del colegio, la señorita Olga. Al costado, abajito, podemos ver también la profesora Alicia Barro. Y como pueden ver, siempre destacándose el colegio por la parte artística, en donde era un motivo para reunir a las familias. Y por supuesto arriba, al costadito de arriba derecho, está la señorita profesora María Cabrera. Muy bien. Nosotros en la actualidad queremos, con este patrimonio histórico de nuestra escuela, queremos realzar los sellos de tantas décadas, como por ejemplo el sello artístico, el deportivo y cultural. Para nosotros es un honor estar en esta escuela, ya que tiene registros históricos, como lo que les como lo que revisábamos al inicio. Este libro da cuenta de décadas de aprendizaje y de enseñanzas, por amor a la educación, dedicación.
Bien, dedicación. Vamos, además, a contarles que producto de este amor y dedicación, la escuela con nuestros estudiantes hicieron algunos fotorrelatos, donde los apoderados contaron y los estudiantes registraron algunas actividades que dan cuenta de este trabajo. Uno de los trabajos elegidos es un recuerdo profundo. Esta persona menciona lo siguiente: uno de mis recuerdos de infancia más preciados es mi abuela y mi mamá, acompañándonos a la revista de gimnasia que sagradamente todos los años hacíamos en la escuela. Yo, con mi traje de gimnasia, mi mamá y mi abuela desde las gradas. Sabíamos con mi hermano que luego del esfuerzo un helado nos recompensaría. Lo que con el tiempo supe fue que mi abuela y mi mamá habían pasado por el mismo rito anual en la misma escuela a la que yo fui. Entonces acá hay tradiciones en nuestro establecimiento. También en la segunda fotografía, como pueden ustedes apreciar, es un dibujo realizado por nuestros estudiantes de NT1, donde la niña dibuja 4 generaciones de mujeres que han pasado por el establecimiento. Su bisabuela, la abuela, la mamá y hoy en día ella está en nuestra escuela. Por lo tanto, este registro para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que es una escuela de tradición donde actualmente queremos realzar todos nuestros sellos de nuestro proyecto educativo institucional. Y por supuesto, señora directora, dejar en cada uno de los corazones de nuestros alumnos este mensaje de la tradición y lo muy importante que fue para la escuela, para la comunidad de Mayoco y sus alrededores, esta escuela, la escuela Mayoco. Muchas gracias a las dos profesoras, la jefa técnica, la señora Pamela Ramírez, y a la docente Marcela Vargas, por este relato de su escuela de ayer, en donde nos han traído testimonios, ¿no es cierto?, nos han traído objetos y han recuperado la historia de la educación pública de su escuela, pero que también es muy similar a las otras escuelas de la comuna y del territorio nacional. Es tan importante lo que se está haciendo en esta escuela que hoy día podemos decir que hemos recuperado parte importante de nuestro patrimonio y tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar todo lo que ha significado este legado educativo de la comuna. Por eso, todos estos libros de clase, estos libros de registro que datan desde 1910, han sido guardados cuidadosamente en dicho establecimiento. Yo quiero contarles, estimados vecinos y vecinas que nos ven, estudiantes, padres y apoderados, que todo lo que ellas han traído acá, como los distintos objetos, como, ¿no es cierto?, aquí mostramos instrumentos para desarrollar las clases de geometría, de matemática, libros de clase, por ejemplo, como este, de 1958, están, ¿no es cierto?, resguardan la vida de muchos peñaflorinos y, por cierto, de muchos mayoquinos. Estos mapas antiguos que datan, ¿no es cierto?, de 1940, afortunadamente alguien no los votó por ser una cosa vieja y hoy día nos permiten ir recuperando parte de nuestra historia. Como también el conflicto que se les presentaba a algunas preceptoras que eran profundamente religiosas, pero que la educación pública se define en sí misma como una educación laica. Por eso, estimado, la Virgen de Lourdes estaba en el dormitorio de la directora y no en la escuela en sí misma. Tantos hechos, tantos eventos que hoy día podemos decir con orgullo que Peñaflor cuida su patrimonio docente. Dicho esto,
Y para cerrar este segmento, los quiero invitar a ver un hermoso video preparado por los niños y niñas del conjunto folclórico de las escuelas y liceos municipales de Peñaflor y que también vincula con una canción que es patrimonio, que es propiedad, ¿no es cierto?, que es propia de todos los peñaflorinos y peñaflorinas. Agradecer a la señora Marcela Vargas por todo su relato, por todo lo que investigaron y prepararon junto a sus otros docentes, a la señora Pamela Ramírez y también un saludo cariñoso al director del establecimiento. Vamos a salirnos del libreto porque ayer él fue papá, así que muchas felicitaciones, por eso él hoy día no las está acompañando. En este Día del Patrimonio, un abrazo a la distancia, sigamos cuidándonos y con ustedes este hermoso regalo del conjunto folclórico de las escuelas y liceos municipales de Peñaflor. En el Día del Patrimonio queremos invitar a todos los vecinos y vecinas de Peñaflor a ver este hermoso video preparado por los niños y niñas integrantes del conjunto folclórico de las escuelas y liceos municipales de Peñaflor. Es un video que muestra todo el talento que hay en nuestros niños y esperamos que lo disfruten. ¡Feliz Día del Patrimonio! Uno de los emblemas más representativos de nuestra comuna de Peñaflor y conocido a nivel nacional es el Cantarito de Greda. Cuenta su historia que esta obra de alfarería fue creada por artesanas loceras en el sector El Muelle en Peñaflor, las cuales aprendieron este bello arte traspasándose de generación en generación. El compositor nacional Nicanor Molinare Rencoret, quien en sus visitas a la comuna se inspira y crea la reconocida canción Cantarito de Greda. Cantarito de Greda, de Peñaflor, tu agua es clara y pura, como mi amor, ay sí, yo te lo digo, que hasta estando despierta, sueño contigo, ay sí, que eres bonita. Y te lavas la cara con pura agüita, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Arcilla de los valles.